¿Es una derivada? Pues ya lo vimos en el tema anterior que la derivada es la pendiente de una recta tangente a la curva. Por lo tanto, nosotros considerábamos que la tangente, que es lo que define la derivada, es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y al hablar de inclinación lo definíamos como la pendiente igual a delta y sobre delta x. En consecuencia, teníamos que la derivada podía ser expresada como delta y o la diferencia de y entre la diferencia de x. Veamos un ejemplo. ¿Qué es una derivada? Y nos dice, define cuál es la derivada como razón de cambio. Ojo, aquí vamos a comenzar con el tema como razón de cambio de la función f de x igual a la raíz de x en los puntos x1 igual a 4 y x2 igual a 9. Pues tenemos que recordar los conceptos vistos en el tema anterior, donde nosotros decíamos que la derivada era igual a la función prima de x igual a y', que esto es igual a delta y sobre delta x. Y también hablamos que delta significa diferencia, es decir, nosotros definimos como esto igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Por eso le llamamos razón de cambio, porque estamos explicando cómo cambia y respecto al cambio que se va dando en x, o a razón del cambio que se va dando en x. Pues una vez que tenemos esto, debemos recordar lo que vimos en el primer tema de cálculo, cómo graficar entonces estas funciones o cómo corresponder a estas funciones. Nosotros ya tenemos hasta el momento los valores de x2 y x1, y entonces tenemos esto aquí. Pero ¿cómo obtener los valores de y2 y y1? Pues fácil. Hemos definido como variables independientes por la forma en que está expresada la función a x. Por lo tanto, x1 es igual a 4 y x2 es igual a 9. ¿Cómo obtener los valores de y1 y y2? Recuerden el primer tema donde vimos, si tú evalúas la función con el valor correspondiente a x, es decir, con 4, y lo sustituyes en donde quiera que tengas x, obtendrás el valor de y. ¿Por qué? Porque f de x es igual a y. Entonces aquí sustituimos la raíz, nuestra función es la raíz de x, sustituimos la raíz de 4 y obtenemos que es igual a 2, lo que representa y1. Ahora para y2 haces el mismo procedimiento, sustituyes en la función el valor de x2, que es el que te corresponderá, que es 9, y tienes por lo tanto la raíz de 9 y en consecuencia será igual a 3. y2 es igual a 3. En tal sentido tenemos que sustituir en la definición de derivada como razón de cambio, que es delta y sobre delta x, y tendrías y2, que es 3, menos y1, que es 2, todo esto sobre 9, que es x2, menos 4, que es x1, y al realizar las operaciones tendrías que esto es igual a 1/5, que también lo puedes dejar expresado de esta manera, o lo puedes también expresar como un decimal, y entonces tendrías que esto es igual a 0.2. Veamos otro ejemplo. Define la coordenada XY, final de una trayectoria de vuelo, utilizando el concepto de la derivada como razón de cambio. Si sabe que la función que representa esta trayectoria es x cuadrada y el cambio de inclinación se mantuvo como f' de x igual a 9 y dio inicio en los puntos 2,4. ¿Qué significa esto? Lo primero que tenemos que entender es todos los conceptos que aquí se están definiendo. Hay que ser muy, pero muy específicos en que lo primero que tú aprendes en cálculo es el concepto y después la parte trascendental es la aplicación de ese concepto. Miren, nos dice que definamos la coordenada XY final. Por lo tanto, ¿qué te está solicitando? Pues te está solicitando X2 y Y2. ¿Ok? Eso es lo primero que tienes que comprender. Nos dice de una trayectoria de vuelo utilizando el concepto de la derivada como razón de cambio. Ya sabes a qué ecuación te tendrás que dirigir. A la ecuación en donde la derivada se presente como razón de cambio.
dice si sabe que la función es f de x igual a x cuadrada. Y el cambio de inclinación, fíjate bien, el cambio de inclinación se mantuvo como f' de x igual a 9. Esto es la derivada. O sea, ellos ya te están dando el valor de la derivada como se mantuvo ese cambio de inclinación. Siempre f' igual a 9. Y dio inicio en los puntos 2,4. Por lo tanto, te está dando los valores de xy inicial o x1 igual a 2 y y1, igual a 4. ¿Qué haremos aquí? Pues fácil, volvamos a la definición de derivada de la fórmula donde tenemos que la derivada será y2 menos y1 entre x2 menos x1. Tú ya sabes cuánto es la derivada, entonces lo sustituimos aquí. F', en lugar de poner F', 9, sabemos ¿cuánto es y2? No, entonces lo dejamos como y. ¿Sabemos cuánto es y1? Sí, es 4. ¿Sabemos cuánto es x2? No, entonces lo dejamos como x, pero sí sabemos cuánto es x1, que es 2. Lo sustituimos. ¿Qué haces aquí? Simplemente despejamos, pasando todo este término que está abajo, todo. Recuerda que tú no puedes separar sumas y restas si vas a hacer operaciones de multiplicación y división. Todo este término lo pasamos, está dividiendo, entonces lo pasamos multiplicando, por lo tanto nos queda 9 por x menos 2. Es muy importante poner los paréntesis para agrupar los términos en el sentido en el que el 9 afectará a los dos términos que tienes dentro del paréntesis. Y esto nos queda igual a y menos 4. ¿Qué haces aquí? Pues multiplicas 9 por x, que te da 9x, menos 9 por menos 2, entonces te da menos 18. Y esto sería igual a y menos 4, pero de acuerdo a la función que tienes aquí, y es x cuadrada, por lo tanto esto será igual a x cuadrada menos 4. ¿Qué hacemos? Despejamos manteniendo de todo el lado un lado de la ecuación sin ningún argumento, por lo tanto tenemos x cuadrada menos 9x, porque este 9 se pasa para este lado con el signo contrario, que es menos 18, que lo pasas sumando, más 18 menos este 4, te queda más 14. Y tienes una ecuación cuadrática que es fácil despejar por la fórmula general. Y entonces al despejarla obtengo que el valor de x2 es 7. Por lo tanto estoy dando la coordenada final en x. ¿Y cómo obtener el valor de y2? Pues lo sustituyo en mi función original, que me dice que y es igual, o y2 será igual a la función evaluada en x2, que en tal sentido es f de 7 igual a 7 al cuadrado, y entonces la coordenada en y2 será 49. ¿Qué aprendizaje hemos adquirido hoy? Pues estos que se muestran aquí. Te reitero, revisa el video cuantas veces sea necesario para que logres comprender el concepto, la aplicación y la forma de solución de estos problemas.